Hola a todos, hoy les traemos un video acerca de una de las guerras más devastadoras que sucedió en el contexto de lo que fue la Guerra Fría. Una guerra que dejó millones de personas muertas. Un claro ejemplo que David puede vencer a Goliat. Sí, estoy hablando de la Guerra de Vietnam. Una guerra donde el ingenio y determinación vietnamita lograron vencer a las fuerzas norteamericanas creídas invencibles. Fue tan devastadora que el número de bombas que se lanzaron en territorio del sudeste asiático fue el doble de las bombas que lanzaron Estados Unidos y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Sin más que decir, acompáñenme en este recorrido de lo que fue la Guerra de Vietnam. Pero vengo a explicar la Primera Guerra Indochina como un antecedente de ello. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la presión de Alemania nazi, Vichy tuvo que ceder a Japón las bases militares y la colonia de Indochina, compuesta por Laos, Vietnam y Camboya. Entonces surge Vietminh, Liga para la Independencia de Vietnam, dirigida por Ho Chi Minh, que era un movimiento político que proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945, paralelamente a la capitulación japonesa. La guerra indochina, sin embargo, entra de lleno tras la victoria comunista en China y la guerra de Corea. Con la ayuda de los chinos, el Vietminh se convierte en un moderno ejército. Al observar esto, Francia reconoce el nuevo estado de Vietnam, pero se arrepiente tan temprano por la imposibilidad de lograr acuerdos entre ambos países. Lo cual, con la ayuda de Bao Dai, se instaura el Reino de Vietnam del Sur en julio de 1949. A pesar de la ayuda financiera norteamericana, las tropas francesas terminan siendo derrotadas en la batalla de Dien Bien Phu el 7 de mayo de 1954. Laos y Camboya ya convertidos en independientes y a su vez Vietnam queda dividido en dos partes. Al norte, bajo el dominio del Vietminh y al sur, bajo el dominio de los nacionalistas anticomunistas. Finalmente, Francia se ve obligada a la negociación, en donde los acuerdos de Ginebra de 1954 se firman la retirada de los franceses y el armisticio para Vietnam. Algunos puntos acordados en Ginebra no iban a ser cumplidos. Eso ya daba indicios de una pronta guerra en territorio vietnamita. Además, empezó a verse involucrada en el conflicto Oriente-Occidente debido a la expansión del comunismo proveniente de China sobre este territorio y a la intervención de Estados Unidos para contrarrestarla. En octubre de 1955 se da un golpe de Estado al gobierno de Bao Dai con el apoyo de agentes capitalistas y se inició el gobierno de Diem, el cual negó la realización de un referéndum que otorgaría la decisión a la población de reunificar Vietnam, hecho que fue la causa principal para generar tensiones y se dio así el ataque del Vietcong a los del sur. Pero, ¿qué era el Vietcong? Era un frente guerrillero creado por activistas que habían emigrado al norte tras la división del país y comenzaron a regresar al sur. Se convirtieron en la oposición de Diem y con ellos se inicia el ataque a los del sur. Así empezaron a realizar sabotajes contra instituciones militares estadounidenses. Y en 1959 iniciaron ataques guerrilleros contra el gobierno de Diem. En síntesis, dentro del sur no había capitalismo neto, sino que dentro de este territorio habían grupos seguidores del comunismo. Era obvio que Estados Unidos apoyaba a los del sur. Los apoyaba con aviones de mando estratégico y táctico, con dólares, con armas, con pilotos, con instructores militares. La intención principal de Estados Unidos obviamente era parar la expansión del comunismo en la zona del sudeste asiático, ¿no? Pero también le interesaba mucho lo que era la riqueza minera en Vietnam. Pero lo disimulaba bajo la frase de asegurar el derecho a la libertad y a la paz de la población. La zona sur de Vietnam estaba atravesando a inicios de la década del 60 por una inestabilidad política al mando de Diem, porque tenía muchos problemas, ¿no? Tanto de que sus programas económicos no funcionaban o tenían intolerancia con la oposición. Por eso, en el año 1963, un grupo de agentes del norte comanda una operación para darle el golpe de estado a este señor.
Y nombro de la inestabilidad política porque es un factor importante con el que el Vietcong se expande por gran parte de la zona sur de Vietnam. Hasta ahí Estados Unidos no entraba de lleno a la guerra. Estados Unidos recién entra de lleno a la guerra en el año 1964 y se da de una forma misteriosa porque sucede lo que es el incidente en el Golfo de Tonkin. ¿Qué sucede en el Golfo de Tonkin? Las autoridades americanas denuncian que hubo un ataque de Vietnam del Norte para dos destructores de ellos con el nombre de USS Maddox y USS Turner Joy. Y es una forma misteriosa porque hasta el día de hoy no se logra explicar ciertamente lo que pasó en verdad en esa noche del 4 de agosto de 1964. Lo cierto es que 3 días después el presidente Johnson lanza una resolución diciendo de que van a atacar y van a entrar en la guerra directamente y de lleno con un lanzamiento de bombas. Lanzan bombas que afecta gravemente a la población, ¿no? Y se pone en marcha también lo que es la operación Range Hen, que era vertir sustancias químicas a la población ocasionándole quemaduras, enfermedades respiratorias, diarreas, vómitos, etc., ¿no? Y no solo afectó a los de Vietnam, sino también a los de Camboya y a los de Laos. Lo cierto es que Estados Unidos con este ataque quería contrarrestar el avance de los del Vietcong junto con los del norte. Sin embargo, le salió el tiro por la culata, ya que reforzó ese sentimiento rebelde de los del Vietcong junto con los del norte, ¿no? Ya para 1965 el presidente Johnson intensifica lo que es este lanzamiento de bomba. Seguía, quizá con un menor grado de intensidad que sería momentáneo. El 31 de marzo de 1965, el presidente Johnson anunció la paralización de los bombardeos contra la población civil sobre Vietnam del Norte, y comenzaron en París las conversaciones de paz entre Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Frente Nacional de Liberación de Vietcong. Las reacciones fueron principalmente negativas, y Estados Unidos volvió a enviar fuerzas militares a Indochina, principalmente a Camboya y Laos. Y 3 años después, en 1968, la población ve con malos ojos cómo las autoridades norteamericanas estaban llevando a cabo la guerra. Y sumado a los problemas sociales que habían en todo ese lapso de la década del 60, el gobierno estadounidense llega a la conclusión de que la guerra iba a ser perdida. La guerra de Vietnam era muy impopular en Estados Unidos. Mientras tanto, en París se iniciaban las negociaciones para la paz. Vietnam del Norte y Vietcong se opusieron negativamente a cualquier compromiso y lo único que pretendían y por lo que luchaban era por la salida de Estados Unidos de su territorio. El 27 de enero de 1973, Hanoi, Saigón y el Gobierno Revolucionario Provisional firmaron tratados en París por los que se retiraron las fuerzas estadounidenses. El 27 de enero de 1973, las delegaciones de Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Gobierno Revolucionario Provisional concluyen las negociaciones en la Conferencia de París, en donde se establecía el cese del fuego y la retirada estadounidense de Vietnam del Sur. La guerra continuó por 2 años más, hasta que en abril de 1975 se consumaba la victoria total del Frente Nacional de Liberación y el fracaso definitivo de Estados Unidos, con la toma de Saigón y la unión entre el norte y el sur, proclamándose la República Socialista de Vietnam en abril de 1976. Hay que recalcar también el ingenio vietnamita, ese ingenio que fue determinante para que lograsen ganar la guerra. Una de las muestras de su ingenio fue la creación de trampas muy rudimentarias y que sometieron a muchos soldados americanos. Las trampas del Vietcong también fueron conocidas como las booby traps. Estas eran unas estrategias muy rudimentarias que intentaban generar la mayor cantidad de bajas posibles a los enemigos. Estas trampas eran prácticamente imposibles de localizar, ya que se mezclaban muy ingeniosamente con la naturaleza. Tenemos lo que son las trampas Punji. Las trampas Punji eran unos agujeros cavados en la tierra que estaban repletos de pinchos de bambú, los cuales muchas veces estaban rellenos de excremento para así infectar la herida que generaban en el soldado. ¿Te imaginas haber caído en una de esas trampas? Tenemos lo que son también las Venus atrapamoscas. Las Venus atrapamoscas, al igual que las Punji, eran trampas que eran unos agujeros que estaban en el suelo, de modo que si tu pierna entraba en ella, no se hacía daño al caer, sino cuando intentaba sacarla.
De este modo ralentizaba mucho a los soldados, ya que estos tenían que ayudar a sus compañeros caídos. Las trampas para tigres. Las trampas para tigres eran tablones de madera con púas de bambú, atadas al extremo de un árbol. El soldado enemigo, cuando pasaba por ahí, activaba un hilo y éste hacía que caiga sobre él. Las banderas trampas. Estas consistían en atar una granada al mástil de una bandera. El soldado enemigo la alzaba y ésta en el instante estallaba y hacía volar a todo aquel que estuviera por ahí. Las mochilas trampas. Las mochilas trampas eran mochilas abandonadas en medio de la selva que en su interior tenían una serpiente. El soldado, al abrir estas, la serpiente salía y le picaba. Esta serpiente mayormente le llamaban Charlie 2 pasos. ¿Por qué? Porque al momento que te mordía, dabas 2 pasos literalmente y te morías. Cabe resaltar que la ubicación estratégica de estas trampas se situaban en caminos, sitios de evacuación, etc. De tal forma que el Vietcong contraataque y empujara a los enemigos a una zona repleta de trampas. Como existen los antecedentes y el transcurso de la historia, también tenemos las consecuencias. Tan solo en Estados Unidos hubieron 58.000 muertos y en Vietnam hubieron 1 millón de muertos. También resultaron afectados otros países, como es por ejemplo Corea del Sur, que hubieron 40.000 soldados muertos. El conflicto se caracterizó también, como hemos visto, por la utilización por los Estados Unidos de la bomba de napalm, bomba incendiaria hecha de napalm que fue prohibida en 1980 por la ONU, y el agente naranja, un químico usado por las tropas estadounidenses en el suelo para destruir plantaciones agrícolas y desolando bosques, a fin de dificultar el escondite del enemigo, generando efectos que duran hasta hoy, como malformaciones de niños y contaminación del suelo en campos agrícolas. Debido a las bombas que se tiraron en Laos, los vietnamitas viven buscando estas bombas sin explotar y luego venderlas. La reunificación y reconstrucción de Vietnam bajo la misma bandera y un único gobierno. Los retos económicos y sociales de este nuevo gobierno eran particularmente severos, considerando el estado en ruina en que la guerra dejaba el país. Estados Unidos sufrió una derrota apabullante. Eso fue un golpe muy severo a la imagen militar y política de este país en el mundo, lo cual sirvió para cambiar la idea de que esta nación tenía en el mundo y la que su población tenía en sí misma. Los movimientos comunistas en Laos y en Camboya, derrotados los Estados Unidos, líderes revolucionarios de los países vecinos encontraron un panorama favorable para sus propios regímenes totalitarios. El conflicto dejó más de 1 millón de muertos, civiles y militares, el doble de mutilados y heridos. La guerra arrasó campos agrícolas, destruyó casas y provocó pérdidas económicas gravísimas en Vietnam.